la totalidad, ¿sí? Cada uno de nosotros es una gota de este mar. Si cada uno es una gota de este mar, tiene su aspecto positivo, su aspecto negativo. Y hoy, a ver si profundizamos mucho en este aspecto negativo, porque si no tenemos esa referencia negativa, es cuando todo lo que vamos a decir, si lo toma este positivo, que es el humano, entonces es cuando es esa frase de ¿somos humanos con una experiencia espiritual o somos seres espirituales en una experiencia humana? Pues esta frase es la clave, porque si somos humanos y tenemos que ser espirituales, ya no vamos a hacer nada. Es decir, esa espiritualidad, teniendo como base la humanidad, es decir, nuestra parte humana, es quedarnos en la cristalización de un pulso que fue del negativo, que fue potencial, a que se expresó en el positivo, un potencial negativo que se expresó en el positivo, que quedó cristalizado, como lo que os decía de la página del inicio, que quedó como memoria caché y que quedaba como esto es lo que dice el ordenador y esto es lo que es. ¿Cómo he podido quitar esa memoria caché? Yendo al negativo, yendo a la configuración de las páginas para que lo que configura, lo que se ve en el positivo, lo cambie. Tengo que ir al inhumano de mi máquina, de mi ordenador, que es el que hace que sepa que eso que pone en el positivo es porque he ido al negativo, lo que no se ve, para que me dé el recurso, para que ese recurso luego se manifieste en mi humano, en mi máquina, en mi página, en mi ordenador. ¿Sí? Porque si yo hablo con mi página, digamos, desde el ordenador, no cambia. Ya puedo hacer mucho, ¿no? Ahí es cuando el humano se esfuerza un montón y hace muchas cosas, pero no haría el irse al negativo, que es la configuración que hace, que configura lo que luego se ve. Cuando nosotros hacemos lo que hacemos, nosotros creemos que lo hacemos desde una lógica de aquí, del positivo, pero en realidad hay algo de ese negativo que está configurado de cierta manera que hace que hagamos lo que hacemos. Por eso nuestros conflictos es no tener esa coherencia entre este positivo y entre este negativo. Entonces, este positivo es el aspecto expresado de mi potencial. Aspecto expresado de mi potencial. Lo ponemos en economía, que es un ejemplo así concreto. Cada uno de nosotros somos estas gotas que hemos decidido en nuestro aspecto sutil, como si dijéramos, quiero un potencial de, como si hiciéramos una casa, como si ahora nosotros fuéramos al banco y dijéramos, quiero una casa de 300.000 euros y dadme un crédito. Para que me den un crédito de 300.000 euros, yo tengo que dar 80.000, pongamos. Este 80.000 es mi expresado en mi casa. Pongamos que el crédito me lo da. Por tanto, cuando yo estoy encarnado,
Yo tengo un potencial posible. Lo que pasa es que yo tendré que pagar, igual como cada mes yo pago esa hipoteca, y cada mes yo estoy expandiendo mi positivo. Para que al final, ¿qué sería una vida con propósito? Cuando el propósito negativo y el propósito positivo están en comunicación, coherentes y que se están comunicando para que, si yo tengo este propósito negativo, mi propósito negativo de mi vida es llegar a que yo pague la deuda con el banco y que mi casa sea mía. Que en realidad, con todo ese proceso, sabré que es del océano. ¿Por qué digo eso? Porque si no tomamos en cuenta que esa casa es del océano, yo me voy a estresar mucho, ¿sí? Las personas que tienen dinero, que tienen posesiones, o que tienen saberes, o que tienen lo que tengan, si solamente cuentan con un más, se van a esforzar mucho, se van a cansar mucho, se van a preocupar mucho. Es decir, ¿qué es cansancio? ¿Qué es estrés? ¿Qué es estar haciendo mucho? ¿Sí? Porque ese más es más, es más, es más, tengo que hacer más, y tengo que esto, y esto, y eso significa que pueden hacer mucho, pero no pagan deuda. Es decir, de aquí a aquí, este es el margen de que yo debo. Es una deuda. Esa deuda es la que la vida me ha dado como crédito. Por eso, si yo no diferencio el que aquí, en el positivo, hay yo debo hacer esto porque el otro que no se enfade, yo debo hacer lo otro porque es lo mejor. Eso tiene una voz. Este positivo, cuando tiene un conflicto, no, yo debo hacer esto porque claro, es muy importante, y si me dices que no es importante es que no me entiendes. Tiene un sentido del deber, tiene el sentido de que eso es muy importante. Y ese es el que en algún momento tendrá que agujerear. Me va a costar hacer lo que debo, no lo que debo. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Porque esa es la que vamos a tener que tener la sensibilidad. Para esa sensibilidad tengo que tener inteligencia. Para tener inteligencia tengo que tener una lógica que me sostenga, porque va a ser un desafío, porque este positivo no va a dar importancia a esto que dice que se debe, porque aquí hay otro deber que va a taponar el hacer lo que debo. Entonces esas son las lógicas que nos vamos a ir, como si me estiraran de un lado y de otro. Aquí el grillo me dice que debo hacer otra cosa y este que debo hacer otra cosa. Diferenciar debo, a me impongo, a que... ¿sí? Es como la misma palabra me tendrá que sonar distinto. Si yo no diferencio debo de debo, entonces es que está todo, estoy aquí. Estar aquí en el más no distingue, y lo va a encontrar clarísimo que lo que debe hacer es tal cosa. Para cuestionar eso que aquí en el positivo lo tiene clarísimo que debe hacer algo para hacer otra cosa, es cuando va a haber ese vaciarse. Y solamente me puedo vaciar si tengo una lógica que tiene positivo y negativo, como que el positivo, cuando se agujere y vea el abismo, se encuentre a sí mismo. Si yo no tengo una lógica negativa de esa no existencia, que he tenido experiencias de que me ha sostenido,
Entonces es difícil, porque para este positivo eso es la muerte. Cuando aquí la paradoja es, esto es la muerte. Por eso el mundo, digamos, esta configuración me pervierte. Este mes de septiembre hacemos el taller de el proceso de desdramatización. Subtítulo: subversionar la historia. Tengo aquí la historia oficial, convencional. Y nosotros vamos a apelar a subvertir la historia. Va a haber una subversión, ¿sí? Es decir, cuando ponemos subversión, a que para el positivo esto es como uy, 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 ¿no? Subvertir. Aquí es, ¿cuál es la versión que está por debajo? ¿Cuál es la historia no oficial? Porque esta identidad tiene una historia oficial, muy convincente. Muy convincente, es como que no he podido por esto, por lo otro, por lo demás allí, boom, 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 y tiene, digamos, toda esa justificación bien redondito, bien esfera, y eso es lo que tendrá que agujerear. Este positivo tiene un agujero. Si no tiene un agujero, entonces el negativo no puede penetrar, no puede haber una cópula, no puede haber una comunicación. Y si no hay una cópula, pues entonces no hay los dos principios. Estamos hablando de que el universo es positivo y negativo. Para que haya electricidad tiene que haber los dos polos. El humano va con el positivo, creyendo que con ese positivo él es el generador de eso. Pero el generador de eso es el negativo, el que permite que haya esas posibilidades abstractas para que después se concreten.